El reloj de pared marcaba las 7:15 de la mañana cuando Sebastián Duarte bajó las escaleras de mármol blanco con un traje gris grafito perfectamente entallado. La mansión en Polanco, rodeada de ventanales que reflejaban el cielo nublado de Ciudad de México, parecía un museo del silencio. El rítmico taconeo de los zapatos italianos resonaba por toda la habitación, interrumpiendo el lejano zumbido de la lluvia. En la mesa del comedor, el café caro desprendía un aroma intenso, pero el hombre no lo probó. Simplemente observó cómo el vapor se disipaba en el aire, como si incluso el calor se negara a persistir. Nada allí era acogedor. Los cuadros modernos, la chimenea apagada, el piano de cola cubierto de polvo. Todo gritaba perfección y vacío, como el mismísimo dueño de la casa. Abajo, Camila Reyes corría por el pasillo, intentando equilibrar la cubeta, el trapo y el paraguas roto que llevaba. Su uniforme azul marino estaba empapado. Sus zapatos gastados chirriaban a cada paso y el frío de la mañana le calaba los huesos. Al entrar en la cocina intentó recomponerse, arreglándose la trenza y escondiendo el bocadillo envuelto en papel que sostenía en las manos. Un pequeño sándwich para el anciano que vivía en la esquina. Pero antes de que pudiera empezar a trabajar, la fría voz de Sebastián resonó tras ella como una sentencia. «Sabe que aquí no hay tiempo para demoras, señorita Reyes». Camila se giró lentamente, con la mirada baja y la respiración agitada. Las gotas de lluvia aún le resbalaban por la cara, mezclándose con las lágrimas contenidas. «Disculpe, señor, el metro estaba parado por la tormenta», explicó con voz temblorosa. Sebastián no respondió de inmediato. La observaba con la misma mirada que usaba para evaluar inversiones, fría, calculadora, impersonal. Cada palabra que salía de sus labios resonaba como el acero. «Si quieres quedarte aquí, aprende a ser puntual. Pago por eficiencia, no por excusas». Camila asintió en silencio. El sonido de su voz resonó por el espacio como un castigo invisible. Se giró listo para irse, pero algo lo detuvo. Por un instante, su mirada se posó en el sencillo paquete que ella tenía en las manos, y ese detalle lo desconcertó. «¿Es este su almuerzo?», preguntó con un tono que mezclaba desdén y curiosidad. Camila dudó, agarrando el paquete con fuerza. «No, señor. Es para un hombre que vive allá, en la esquina de Campos Elíseos. No tiene nada que comer y...» Antes de que pudiera terminar, Sebastián levantó la mano interrumpiéndola. Por un instante, el silencio los llenó. Un silencio denso, casi incómodo. Apartó la mirada, sintiendo algo que no reconocía: vergüenza. En esa lujosa mansión, entre muebles importados y paredes de mármol, una joven sin nada compartía lo poco que tenía. Sebastián permaneció inmóvil unos segundos, mirando el suelo de mármol donde las gotas de lluvia de los pasos de Camila formaban pequeños espejos. El olor a café y agua fría se mezclaba con el perfume caro que usaba a diario. Pero en ese momento, el aroma que dominaba la habitación era diferente, el de la humanidad que había olvidado. El empresario respiró hondo, intentando recuperar el control que lo definía. «Limpia esto y luego ve a cambiarte de ropa. No quiero empleados mojados andando por la casa», dijo con firmeza, intentando ocultar la incomodidad que lo consumía. Camila respondió con un leve asentimiento y se dirigió al pasillo lateral, el mismo por el que entraba todos los días, invisible, discreta, casi parte del mobiliario. La vio alejarse, cada pequeño paso resignado resonando como un silencioso recordatorio de algo que no podía nombrar. Se sentó a la mesa, cogió su celular y empezó a responder correos electrónicos sobre negocios millonarios. Pero las palabras en la pantalla parecían perder su significado. La imagen de aquella joven, con sus zapatos rotos y su mirada serena incluso ante la humillación, lo atormentaba. El mundo de Sebastián siempre había estado hecho de números, contratos y ganancias, pero por primera vez, un simple gesto lo hizo sentir pequeño. El sonido de la lluvia se intensificó afuera y se dio cuenta de que, a pesar del cristal, el frío también lo alcanzaba. Minutos después, mientras Camila recogía discretamente los trozos de una taza que uno de los empleados había tirado, Sebastián se acercó al gran ventanal de la sala principal. Afuera,
La ciudad desaparecía bajo una cortina de lluvia. Polanco, con sus edificios de lujo y autos importados, parecía una escena distante e impersonal, un escaparate donde nada estaba realmente vivo. Se vio reflejado en el cristal, impecable, elegante, pero con la mirada cansada de quien no encontraba sentido a las cosas. Ayuda con el dinero, pero no con el corazón. La frase que una exnovia había pronunciado años atrás resonaba en su mente como una advertencia olvidada. Ahora, frente a ese empleado empapado que aún pensaba en alimentar a alguien, esas palabras volvieron con un peso casi insoportable. Camila reapareció en la habitación con una toalla para secar el suelo. Le temblaban ligeramente las manos, pero continuó trabajando en silencio, sin quejarse. Sebastián la observó unos instantes y algo en su interior cedió. Una incomodidad sutil, casi imperceptible pero real. Abrió la boca para decir algo, quizá una disculpa, pero se tragó las palabras. No supo cómo. Llevaba tanto tiempo encerrado en su propia indiferencia que cualquier gesto de humanidad le parecía arriesgado. Simplemente apartó la mirada y se ajustó el puño del traje, como si el simple acto de alisarse la ropa pudiera ocultar el desequilibrio que sentía. Cuando Camila terminó su trabajo y salió de la habitación, Sebastián se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se encendían lentamente bajo el cielo gris. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo se movía en su interior, una leve, casi imperceptible grieta en su muro de frialdad. El recuerdo de sus ojos, cansados pero llenos de bondad, lo siguió hasta la oficina. Intentó concentrarse en un contrato millonario pendiente de firmar, pero le temblaban ligeramente las manos. En el fondo, sabía que este encuentro no era un simple incidente rutinario. Era el comienzo de algo que no podía controlar y tal vez de una transformación que no estaba listo para aceptar. ¿Disfrutas de esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Cuéntanos desde qué parte del mundo nos visitas. Sebastián Duarte era el tipo de hombre cuya biografía encajaría a la perfección en una revista de negocios. Heredero de un imperio inmobiliario, fundado por su padre, dueño de 3 empresas y reconocido por transformar terrenos abandonados en rascacielos de lujo. Su fortuna crecía año tras año, al igual que su soledad. A los 33 años, tenía todo lo que el mundo consideraba éxito: poder, prestigio, un ático en Nueva York y una colección de relojes suizos que nunca usó, pero nadie lo esperaba en casa. Desde los 8 años, cuando su madre lo dejó en un internado de élite con un "volveré pronto", y nunca regresó, Sebastián aprendió que el amor era una promesa frágil, hecha solo para romperse. Desde entonces, cambió el afecto por la eficiencia y la ternura por el control absoluto. En la oficina, rodeado de ventanas panorámicas y escritorios de cristal, era temido. Ningún empleado se atrevía a contradecirlo. Su discurso era siempre directo y cortante, y sus ojos azules, fríos como el acero, parecían medir el valor de las personas incluso antes de escucharlas. Sus escasos momentos de ocio se limitaban a cenas corporativas y viajes de negocios, donde una sonrisa era solo un gesto ensayado para salvar las apariencias. Pero bajo esa superficie impecable, había un vacío que crecía silenciosamente, un agujero que ni el dinero ni el poder podían llenar. Era como vivir rodeado de ecos, y cada eco repetía el mismo sonido: la soledad. Esa misma mañana, tras el incidente con Camila, Sebastián intentó acallar su incomodidad sumergiéndose en el trabajo. Llamó a su asesor, discutió cifras y firmó contratos, pero la imagen de la joven de uniforme azul y zapatos mojados persistía en su mente. ¿Por qué quien no tiene nada puede seguir pensando en otra persona?, se preguntó, irritado por su propia curiosidad. Esa tarde, al salir de la mansión, pasó por el mismo portón por el que entró Camila y por primera vez vio al anciano a quien le llevaba comida. Un hombre delgado, envuelto en mantas raídas, intentaba resguardarse de la lluvia bajo un toldo. Sebastián dudó. Tenía un billete de 500 pesos en el bolsillo, pero no se atrevió a entregárselo. En cambio, aceleró el paso, sintiendo una extraña vergüenza ardiendo en el pecho. Camila, por su parte, llegó a casa agotada esa noche.
Vivía en una pequeña habitación alquilada en la parte trasera de una pensión en el barrio de Tacubaya. Las paredes eran delgadas, el colchón crujía y el olor a jabón se mezclaba con el de incienso barato. Aún así, había un rincón sagrado en la cómoda, una vela, una foto de su hermano menor y un pequeño crucifijo. Mientras preparaba un café aguado, comenzó a cantar suavemente una canción de su infancia en Oaxaca, una costumbre que mantenía para alejar la tristeza. Sabía que el día siguiente sería duro, pero aún así sonrió. «Mañana será mejor», murmuró para sí misma, creyéndolo de verdad. Durante los días siguientes, Sebastián comenzó a observarla discretamente, casi sin admitirlo. Se dio cuenta de que Camila llegaba antes que todos los demás empleados, aunque no la obligaban. Traía flores del jardín para colocarlas en pequeños jarrones por la casa, y a veces dejaba alguna en la biblioteca, la única habitación donde su jefe pasaba largas horas aislado. Ningún gesto era grandilocuente, pero cada detalle parecía insuflar vida a ese espacio frío. Sebastián fingía no darse cuenta, pero cada flor, cada suave canción que ella cantaba mientras limpiaba, penetraba lentamente la armadura de indiferencia que había erigido a su alrededor. En breves instantes, casi imperceptibles, se preguntó cuándo fue la última vez que alguien hizo algo por él sin esperar nada a cambio. Camila, aunque tímida, notó que la mirada de su jefe cambiaba gradualmente. Ya no había solo dureza en sus ojos, sino una sombra de curiosidad y quizás de humanidad. Un día, al verlo pasar por la cocina, le ofreció una taza de café recién hecho. «Está fuerte, señor, justo como le gusta», dijo con una leve sonrisa. Sebastián la miró fijamente, sorprendido por el simple gesto. Tomó la taza y asintió. El sabor era diferente al que estaba acostumbrado, menos refinado, más auténtico. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la calidez de algo que no provenía de la riqueza, sino de un toque humano sincero. La relación entre ambos comenzó a transformarse silenciosamente. Sebastián, quien antes había recorrido la casa sin saludar a nadie, empezó a fijarse en los empleados, a preguntarles sus nombres, a escuchar sus historias. Todo gracias a ella. Camila no hablaba mucho, pero su presencia tenía un efecto cautivador. Un día, al verla ayudar al jardinero anciano a cargar sacos de tierra, se acercó y se ofreció a ayudar, algo impensable semanas antes. «¿Puedo?», preguntó casi con vacilación. El anciano rió con incredulidad. Camila respondió con una mirada agradecida e irónica, y ese simple gesto lo hizo sentir más humano que cualquier reunión de negocios. Era como si, al tocar ese saco de tierra, tocara la tierra firme que había perdido dentro de sí. Esa noche, en su impecable habitación, Sebastián no pudo dormir. Tumbado sobre sábanas de algodón egipcio, pensó en la risa ligera de Camila y en lo amable que se las arreglaba para seguir siendo a pesar de vivir con tan poco. Intentó convencerse de que solo era curiosidad, de que todo era una distracción, pero su corazón, ese músculo que siempre había ignorado, empezaba a latirle con fuerza. Agarró su teléfono, abrió una lista de tareas y escribió sin entender por qué: «Ayuda a Camila con algo». Al darse cuenta, sonrió sorprendido de sí mismo. Hacía años que no escribía nada que no tuviera que ver con ganancias u objetivos, y esto, aunque pequeño, lo hacía sentir vivo. Una mañana, Sebastián llegó temprano a la sala principal y escuchó un sonido que nunca antes había notado. Camila cantando mientras limpiaba las escaleras. Su voz, dulce y melancólica, llenó el espacio vacío de la mansión, haciéndolo casi acogedor. Sepit mantuvo a distancia sin querer interrumpir. Las suaves notas hablaban de esperanza y anhelo, palabras que no había escuchado desde niño. Cuando Camila se giró y lo vio allí, en silencio, se sobresaltó. «Lo siento, señor, no debí», murmuró avergonzada. Pero para su sorpresa, él respondió suavemente: «Continúe». Era la primera vez que su voz sonaba humana en mucho tiempo. Camila sonrió tímidamente y reanudó su canto, mientras Sebastián se preguntaba cómo algo tan simple podía conmover tanto a Minuse, un hombre tan poderoso. Ese mismo día, durante el almuerzo, los empleados murmuraron sobre su jefe. «¿Es diferente, verdad?», preguntó el cocinero con recelo. «Incluso me dio las gracias hoy».
La noticia corrió por toda la casa y Camila, avergonzada, evitó su mirada el resto del día. Pero Sebastián, curioso, intentó entablar conversación. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», preguntó, cruzándose de brazos. «2 años, señor», respondió ella, todavía poniendo la mesa. «Y nunca pensé que me preguntaría eso». Sonrió, sorprendido por su sinceridad. No estaba acostumbrado a respuestas tan directas y le gustó. Era como si, por fin, alguien le hablara sin miedo. En los días siguientes, el contacto entre ambos se hizo inevitable. Sebastián empezó a verla en diferentes momentos, siempre con alguna excusa, para revisar los utensilios de cocina, el huerto, inspeccionar el salón. En el fondo, solo quería oírla hablar. Camila le contaba anécdotas de su pueblo en Oaxaca, del olor a maíz, asándose en las calles, de las fiestas de San Juan y del sonido de las campanas los domingos. La escuchaba en silencio, como si redescubriera el sonido del mundo. «Allí todos se conocen, todos se ayudan», dijo. Sebastián, que vivía rodeado de gente que solo le temía, sintió algo nuevo, envidia por esa sencillez. «¿Y nunca quisiste volver?», preguntó. «Sí quiero, pero a veces lo que queremos no paga la renta». La sinceridad de esa frase lo impactó. Por primera vez comprendió que en la pobreza había una fuerza que el dinero jamás podría comprar. La vida de Camila estaba hecha de esfuerzo y fe, y aún así sonreía. Al observarla, vio una valentía que no conocía. Esa noche, durante una reunión con sus socios, Sebastián notó el contraste. Mientras hablaban de ganancias, pensó en flores en el altar, en voces que cantaban, en amabilidad. Uno de ellos lo interrumpió. «Sebastián, ¿nos estás escuchando?». Lo disimuló, respondiendo con frialdad, pero por dentro se sentía en otro mundo. Un mundo que empezaba a cobrar color gracias a ella. Una tarde, llamaron a Camila a la biblioteca para limpiar la lámpara de araña. Sebastián estaba allí, leyendo informes, pero incapaz de concentrarse. Mientras subía la escalera para llegar arriba, una corriente de aire le hizo resbalar el paño de las manos. Su reacción fue instantánea. Se levantó y la agarró por la cintura, impidiendo que se cayera. Por un instante, estuvieron demasiado cerca. Su ligero aroma a jabón y flores contrastaba con el aroma a madera de su traje. El tiempo pareció detenerse. Camila se sonrojó y se apartó rápidamente, agradeciéndole con una sonrisa tímida. «Solo fue un susto, señor». Sebastián no respondió. Estaba aturdido, no por el peligro, sino por la ternura que le despertaba ese contacto. Hacía años que nadie lo había tocado sin interés. En los días siguientes, su comportamiento llamó la atención. Se volvió más paciente, más humano. Los empleados susurraban: «El jefe está cambiando». A algunos les parecía divertido, a otros sospechoso. Para Sebastián todo era confuso. Por la noche se miraba al espejo y veía a un hombre dividido entre el miedo y el deseo de volver a sentir. El recuerdo del roce de Camila le llegaba como un suave eco, una silenciosa invitación a la vulnerabilidad. Pero con él llegó el miedo. Amar era debilidad y lo habían entrenado para no mostrarla jamás. Aún así, su corazón, ese rebelde, empezó a desobedecer a la razón. Un día, Sebastián oyó un llanto apagado proveniente del lavadero en el pasillo. Era Camila apoyada contra la pared, con el teléfono en la mano. Su voz temblorosa decía: «No puedo ir, Miguelito. Aguanta un poco más, ¿vale?». Las lágrimas fluían discretamente, pero ella intentaba mantener la calma. Sebastián se acercó despacio sin que nadie se diera cuenta, y la escuchó mientras colgaba, respirando hondo antes de volver a su trabajo. «¿Todo bien?», preguntó, y ella se sobresaltó. «Disculpe, señor, no quería molestarla». Él insistió. «¿Qué ha pasado?». Ella dudó y luego murmuró: «Mi hermano está enfermo, en el hospital de Oaxaca. No puedo viajar, no tengo dinero ni días libres». Por un instante, el silencio se hizo pesado. Sebastián tragó saliva, sintiendo una punzada en el pecho que no podía identificar. Esa misma noche, hizo algo impensable. Llamó a un médico y pidió cita para el hermano de Camila. Al día siguiente, le entregó un sobre. «Aquí tienes la información de contacto de un médico en Oaxaca. Ya está pagado. Tu hermano
Será atendido. Camila se quedó sin palabras. Volvieron las lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. No sé cómo agradecerte. Sebastián apartó la mirada, incómodo. No hace falta, solo cuídalo. Ella lo miró a los ojos y dijo algo que lo desarmó por completo. Ayuda con dinero, pero no con el corazón. Y a veces, eso es lo que la gente necesita. Sebastián se quedó quieto, incapaz de reaccionar. La frase resonó en su interior como una sentencia. Desde ese día, Sebastián ya no pudo vivir en paz. Las palabras de Camila lo acompañaban a todas partes. En el coche, en las reuniones, incluso en el silencio de la madrugada. Empezó a ver el mundo con otros ojos. Vio a los empleados almorzando en frías cafeterías, a los guardias de seguridad durmiendo durante turnos agotadores, y se dio cuenta de que durante años los había tratado como engranajes de una máquina. Cuando pasó por la cocina y vio cantar a Camila, se le encogió el corazón. No sabía si era culpa, fascinación o una combinación de ambas. Intentó apartarse, pero cuanto más lo intentaba, más se sentía atraído por la sutil luz que irradiaba. Era como si llevara dentro algo que él había perdido, la capacidad de creer. Sus compañeros comenzaron a notar su cambio. En una reunión, uno de ellos rió y comentó: «Dicen que el gran Sebastián Duarte está distraído. Es por culpa de la criada, ¿no?». Una carcajada general cortó el aire, pero Sebastián permaneció en silencio. Simplemente lo miró fijamente, con una mirada gélida. «Ocúpate de tus asuntos», respondió, dando por terminado el tema. Aún así, las palabras lo hirieron. Su mundo no aceptaba la vulnerabilidad. Esa noche, al llegar a casa, vio a Camila en el jardín recogiendo flores marchitas. Ella lo saludó con dulzura, ajena al conflicto interno que lo atormentaba. Él simplemente respondió: «Buenas noches, Camila». Quería decir más, pero el orgullo, su antiguo escudo, aún era más fuerte. El destino, sin embargo, no tardó en poner a prueba lo que Sebastián empezaba a sentir. Una tarde, al regresar de una reunión, encontró la casa hecha un caos. Objetos valiosos habían desaparecido del salón principal: joyas, un reloj suizo y una pequeña escultura. La criada, nerviosa, acusó: «Era Camila, señor. La vi cerca de la oficina». A Sebastián se le encogió el corazón. Por un momento, quiso defenderla, pero la presión de los demás empleados y el miedo al escándalo prevalecieron. Llamó a Camila a la oficina con el rostro impasible. «El robo es algo que no tolero», dijo con frialdad, intentando no mostrar emoción. Camila, pálida, lo negó entre lágrimas. «Jamás haría eso, señor, se lo juro». Pero él, sin escucharla, firmó la renuncia y le ordenó: «Puede irse ahora mismo». Al salir, dejó caer la pequeña flor que llevaba en el bolsillo, la misma que solía dejar en el altar. Esa noche, la mansión volvió a ser la misma, fría, silenciosa, sin color. Pero algo dentro de Sebastián estaba en ruinas. Miró la flor caída en el suelo de mármol y sintió un dolor que no podía comprender. Durmió a ratos, atormentado por los recuerdos de ella, su risa, sus canciones, su bondad. Al amanecer, la lluvia volvió a caer, lavando el cristal como si el cielo llorara por él. Aún no lo sabía, pero esa pérdida sería el comienzo de su verdadera transformación. Por primera vez, Sebastián Duarte se sintió vacío, como si el dinero no pudiera llenarlo. 2 días después, un guardia de seguridad de la empresa fue sorprendido intentando vender la escultura desaparecida en un mercado negro de antigüedades. Sebastián recibió la noticia por teléfono y la conmoción lo golpeó como un puñetazo. «Fue él, no ella», murmuró, sintiendo que el suelo cedía. De repente, todas las certezas, toda la arrogancia que había sostenido su imagen, se derrumbaron en el silencio. Recordó la mirada de Camila cuando intentó defenderse. Esa mezcla de dolor y dignidad y una amarga vergüenza lo consumió. Sin pensarlo, se subió a su coche y aceleró por las calles mojadas de Ciudad de México. Los limpiaparabrisas apenas podían soportar la fuerza de la lluvia. No sabía exactamente dónde estaba, solo que necesitaba encontrarla, mirarla a los ojos y pedirle perdón. Tras horas de viaje, se detuvo frente a una sencilla pensión en el barrio de Iztapalapa, un lugar
en el que jamás habría puesto un pie bajo ninguna otra circunstancia. Subió las estrechas escaleras con la ropa empapada y llamó a la puerta de la habitación 12. Cuando Camila abrió, se sorprendió al verlo, allí completamente desorientado. «¿Señor Duarte?», preguntó con recelo. Él respiró hondo. «Fui un idiota». Las palabras salieron entrecortadas, casi un susurro. Camila no respondió. Simplemente lo observó en silencio, esperando lo que dijera. El hombre que controlaba imperios ahora temblaba ante una mujer humilde y, paradójicamente, se sintió verdaderamente pequeño por primera vez. Sebastián entró vacilante en la pequeña habitación. Las paredes estaban desconchadas. Había una cama sencilla y un crucifijo colgaba sobre la cabecera. El olor a ropa limpia se mezclaba con el lejano sonido de la lluvia. Camila, aún en silencio, señaló una silla de madera. Se sentó, sin saber por dónde empezar. Descubrí que era el guardia de seguridad, el ladrón. Yo te acusé injustamente. Se le quebró la voz. No merezco perdón, pero necesitaba verte. Camila mantuvo la mirada baja, con las manos temblorosas agarrando un rosario. No necesita dar explicaciones, señor. Ya sabía que no me creería. Que gente como yo nunca tiene voz. Sus palabras fueron dichas con calma, pero dolieron más que cualquier grito. Se inclinó hacia adelante, respirando con dificultad. Camila, yo nunca me he disculpado con nadie, ni siquiera sé cómo. Ella lo miró, y en ese instante comprendió que todo el poder que una vez ejerció era inútil ante esta mujer. Ayudas con dinero, pero no con el corazón, repitió en voz baja. Pero aún así viniste. Es un comienzo. Las lágrimas que Sebastián había reprimido finalmente cayeron. Por primera vez en su vida, lloró no por pérdidas materiales, sino por arrepentimiento. Y en esa sencilla habitación, con el sonido de la lluvia golpeando la ventana, comenzó el proceso de redención que lo cambiaría todo. Camila se levantó y le sirvió café en una taza agrietada. Él lo aceptó sin decir palabra, sintiendo el calor en las manos, el mismo calor que hacía tiempo que no sentía en el corazón. «¿Por qué sigue siendo tan amable conmigo?», preguntó sin mirarla. Ella esbozó una leve sonrisa sin ironía. «Porque el perdón no es para quien lo recibe, señor, es para quien lo da, y no quiero cargar con la ira». Sebastián bajó la cabeza, avergonzado. Ninguno de los grandes discursos de negocios que había dado en su vida se comparaba con la humildad de esa respuesta. Permaneció en silencio un buen rato, simplemente observando el vapor que salía de la taza, como si allí se escondiera una verdad que nunca había aprendido. De repente, se puso de pie. «Camila, quiero cambiar, pero no sé cómo. Pasé mi vida creyendo que ese sentimiento era debilidad, que el amor era una mentira, y ahora solo quiero volver a creer». Ella lo miró con ternura y respondió: «El cambio empieza cuando dejas que tu orgullo descanse. El resto viene con el tiempo». Sebastián respiró hondo. Esa sencillez desmanteló cualquier defensa que le quedara. Se acercó y por primera vez le tocó la mano con suavidad. «Lo siento», dijo con la voz quebrada, y ella, con lágrimas en los ojos, simplemente respondió: «Ya estás perdonada». El silencio que siguió fue denso, pero no pesado. Era el tipo de silencio que sana, que devuelve el aliento. Sebastián la observó y, por primera vez, vio a Camila no como una criada, sino como un ser humano completo. Alguien que enfrentaba el mundo con valentía, sin necesidad de máscaras. «¿Siempre has creído en el amor, incluso con todo lo que has pasado?», preguntó con curiosidad, casi como un niño perdido. Camila asintió, secándose las lágrimas. «Sí, porque el amor no depende de lo que tenemos, sino de lo que damos. Mi madre decía que quienes dan amor nunca se vacían». Sus palabras resonaron profundamente en él. Sebastián comprendió el abismo entre el hombre que era y el hombre en el que podía convertirse, y por primera vez quiso cruzar ese abismo, incluso sin saber cómo. Se acercó un paso más, con voz ronca y sincera. «Camila, ¿crees que aún puedo amar?». Ella sonrió, una sonrisa leve, pero llena de esperanza. «Todos pueden, señor. Solo tiene que dejarme». En ese instante, algo en su interior se desmoronó por completo. Su armadura, su orgullo, su soledad.
Sebastián la abrazó sin pedirle permiso, con una fuerza que mezclaba desesperación y alivio. Camila no pudo resistirse. Simplemente apoyó la cara en su hombro y lloró con él. Afuera seguía lloviendo, pero dentro de esa habitación, algo finalmente se calmó. Sebastián permaneció abrazado por ella durante largos minutos, sintiendo su corazón latir con un ritmo que no reconocía desde hacía mucho tiempo. No era el pulso del miedo ni de la ambición, sino el simple sonido de la vida que regresaba a él. Camila, no quiero volver a esa casa vacía. No quiero ser el hombre que era. Lo soltó lentamente, mirándolo con ternura. Entonces no vuelvas. Nadie está obligado a vivir confinado en sus propias paredes. Él sonrió, con los ojos aún llenos de lágrimas. ¿Y si no sé vivir de otra manera? Camila respondió con dulzura. Aprendemos sobre la marcha. Te enseñaré si quieres. En ese momento, el imperio de Sebastián Duarte parecía demasiado pequeño comparado con la inmensidad de lo que sentía. La transformación que tanto temía ya había comenzado. Allí, en esa sencilla habitación, no había contratos ni cifras. Solo dos seres humanos intentando sanar. Camila le tendió la mano y le sujetó la suya con firmeza. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser sincero. Él sonrió, conmovido. Puedo ser sincero. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ya no dolían. Eran la liberación. El hombre que nunca había creído en el amor ahora se encontraba ante la prueba de que existía y no costaba nada, solo costaba valentía. Camila le sujetó el rostro entre las manos y con la serenidad de quien ha sufrido demasiado como para temer al amor, dijo: «Nunca necesité tu dinero, Sebastián. Solo quería que creyeras que el amor aún existe». Las palabras, sencillas y puras, lo atravesaron como un rayo. Cerró los ojos y las lágrimas cayeron sin cesar. «Ahora creo», susurró con voz temblorosa, «porque lo vi en ti». El abrazo que siguió fue más que un gesto, fue un renacimiento. El hombre que una vez se enorgulleció de no sentir, ahora encontraba redención en los brazos de quien le enseñó a ser humano. Afuera, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes y por primera vez el mundo parecía respirar con él. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. Pasaron meses desde aquel reencuentro y la vida de Sebastián Duarte nunca volvió a ser la misma. Renunció a parte de sus empresas, vendió acciones y destinó una fortuna a la creación de una fundación dedicada a mujeres trabajadoras y familias vulnerables. La llamó Fundación Renacer, un nombre sugerido por Camila. Por primera vez el dinero dejó de ser un muro para convertirse en un puente. Camila aceptó la invitación para liderar el proyecto social y juntos transformaron un viejo edificio abandonado en un centro de apoyo y capacitación. Sebastián, quien antes comandaba hombres con órdenes frías, ahora escuchaba historias, estrechaba manos y aprendía la importancia de mirar a la gente a los ojos. El hombre que vivía para acumular, ahora vivía para dar. En la mansión de Polanco, el silencio anterior se había desvanecido. Los pasillos, antes fríos, se llenaron de risas, música y el aroma de la comida casera. Camila lo reorganizó todo, quitó los adornos sin alma y llenó los espacios de flores y fotografías. Sebastián observaba cada cambio con una sonrisa discreta, sin interferir, como quien finalmente comprende que el hogar se compone de presencia, no de lujo. A veces se encontraba sentado al piano, rasgueando notas que no había tocado desde la infancia. Camila, sentada cerca, lo escuchaba tararear suavemente y juntos se reían de la falta de ritmo. La casa, antaño un museo, ahora vibraba de vida. La transformación de Sebastián también repercutió en el mundo empresarial. Muchos lo tildaron de loco por renunciar a millones de ganancias, pero a él ya no le importaba. El verdadero éxito no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto das a cambio, decía en entrevistas, con una mirada serena que desarmaba a los periodistas. Sus antiguos socios, antes arrogantes, comenzaron a replantearse su propio comportamiento. Era imposible negarlo. El hombre que una vez simbolizó el poder desalmado era ahora un ejemplo de empatía y humanidad. Junto a Camila, visitó comunidades,
escuelas y albergues, escuchando historias y aportando recursos. Él, que antes veía a las personas como estadísticas, ahora veía rostros, nombres y sueños, y en cada uno de ellos encontró un trocito de la vida que había perdido. Camila, por su parte, también florecía. Cambió su uniforme por vestidos sencillos y coloridos y su humilde porte por una tranquila confianza. Seguía siendo la misma mujer de fe, pero ahora tenía voz. Durante un evento de la fundación, habló ante empresarios y familias. El amor no es caridad, es justicia emocional, dijo conmoviendo a todos. Sebastián, sentado entre el público, la observaba con admiración. Sabía que no la había salvado. Ella lo había liberado. Y en ese momento, comprendió que la verdadera grandeza no residía en construir edificios, sino en reconstruir corazones. Una mañana Sebastián paseaba por el jardín de la mansión, ahora rebosante de color y vida, cuando encontró a Camila regando las flores que había plantado meses atrás. La observó un momento, en silencio, admirando la sencillez de su gesto. «Nunca pensé que ver a alguien cuidando flores me haría tan feliz», dijo acercándose. Camila sonrió. «Es porque uno ha aprendido a ver lo que antes no podía ver». Sebastián asintió, tocando suavemente una de las flores. «Quizás esto es el amor, aprender a ver». Ella lo miró con ternura y respondió: «Y a cuidar lo que se ve». Ambos rieron, y en esa risa había complicidad, gratitud y paz. La suave brisa traía el aroma de la tierra mojada, recordándoles a ambos el lugar donde habían renacido. Más tarde, se sentaron juntos en el porche, contemplando el atardecer sobre Ciudad de México. El cielo anaranjado se reflejaba en las ventanas de la casa, y Sebastián pensó en cómo ese mismo reflejo lo había hecho sentir vacío una vez, y ahora lo llenaba de esperanza. «Camila», dijo en voz baja, «nunca te agradecí que no me abandonaras». Ella puso su mano sobre la de él y respondió: «Solo creía que aún podías amar. El resto, el amor se creó solo». Él sonrió, conmovido. «Así que el amor es el verdadero arquitecto». Ella rió: «El único que no cobra un precio alto». Con el tiempo, la Fundación Renacer se convirtió en un símbolo de esperanza para cientos de mujeres y familias de todo el país. Sebastián y Camila viajaban constantemente, llevando proyectos sociales a comunidades rurales y creando programas de capacitación. Cada nueva sonrisa que veían reaviva su convicción de que habían elegido el camino correcto. Durante una entrevista televisada a nivel nacional, le preguntaron a Sebastián si se arrepentía de haber dejado su imperio empresarial. Reflexionó un momento y respondió: «Antes construía edificios, ahora construyo vidas, y ninguna fortuna se compara con eso». Las palabras corrieron por los periódicos, pero lo que más lo enorgulleció fue ver a Camila sonriendo a su lado, como prueba viviente de su redención. Por la noche, cuando todos se retiraban, caminaban juntos por los pasillos de la mansión. Se detenían ante el pequeño altar que Camila había conservado, ahora adornado con flores nuevas, y una fotografía de ambos. Sebastián encendía una vela en silencio mientras ella cantaba suavemente. El sonido de su voz resonaba en las paredes, y comprendió cómo esa sencilla canción había sido el principio de todo. Era la melodía que lo había rescatado de la oscuridad. Cuando terminaba, Camila lo miraba y decía: «¿Ves? Incluso el silencio es hermoso cuando hay amor en él». Él sonreía y juntos se quedaban, simplemente sintiendo el paso del tiempo, sin prisas, sin miedo. 3 años después, Sebastián y Camila regresaron a Oaxaca para inaugurar una escuela comunitaria en honor a su madre. El sol iluminaba los rostros de los niños que corrían por el patio recién pintado, y el sonido de las risas llenaba el aire. Sebastián, ahora con el rostro radiante y la mirada serena, concedió una breve entrevista a un periodista local. «El amor no me quitó nada», dijo sonriendo. «Me devolvió todo lo que había perdido». Camila lo observaba, desde lejos, con los ojos llorosos y el corazón en paz. El hombre que una vez creyó que el amor era una debilidad, ahora lo experimentaba como su mayor fortaleza. La cámara se alejó, mostrando a la pareja entre niños y flores, en un entorno donde el amor, sin duda, lo había reconstruido todo.
¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Dona un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta, el amor no es precioso si también crees en la bondad humana.